Bienvenidos a las Maldivas. Por los próximos 10 días vamos a estar recorriendo este hermoso país a bordo de este barco. Si te interesa el surf, el buceo, la vida animal o simplemente quieres saber qué es vacacionar en las Maldivas, este episodio es para ti. Como pueden ver, amanecimos hoy en plena tormenta. Es uno de los riesgos de venir a Maldivas en esta fecha, que es la época de lluvia, pero donde están las mejores olas. Y bueno, es un riesgo. Estamos navegando a un lugar donde supuestamente no está lloviendo tanto y bueno, dedos cruzados de que tengamos suerte. Vamos a ver qué tal. Go. Bueno, la tormenta fue tan intensa que nos teníamos que regresar 3 o 4 horas de vuelta al puerto en el barco y tomamos una decisión último minuto. Nos venimos a este hotel allá en Maldives, un hotel increíble, 5 estrellas. Normalmente es muy costoso quedarse acá, pero como es temporada baja y fue un deal de último minuto, consigamos un mega precio, el 30% de lo que normalmente se paga. Y bueno, mejor pasar la tormenta en un lugar así. Estos días hemos estado disfrutando del hotel, estando en las playas, haciendo jet ski, buceo, snorkeling, y de verdad que es increíble. Esto no estaba en los planes, pero bueno, qué buen plan B. Vamos a seguir pasando acá unos días hasta que la tormenta y el viento pase y de vuelta al barco, de vuelta a surfear y de vuelta a nuestro plan original. Por favor, miren qué increíble. Estamos en el buffet donde comemos. Miren lo que hay justo abajo de nosotros. Increíble. I told Ernesto to meet us at the restaurant. Yeah. It's gonna get. Antes de seguir, quiero contarte del patrocinador oficial de este episodio y ese es Arlis. Créeme, no estoy contando de ellos solo porque me patrocinan. Es literalmente la plataforma que utilizo en todos mis videos. Ahí saco los efectos de sonido, mi música y mucho contenido de footage que ves en capítulos como este. Pero hoy quiero hablarte de una actualización en específica que hicieron a su generador de video utilizando inteligencia artificial. Y es que ahora incluyen los mejores modelos del mercado como Kling 2.6 Pro. Tenía varias fotos que capturé en Maldivas, pero eran solo imágenes y quería darles vida, convertirlas en video. Primero, dentro de Arlis fui a la herramienta de imagen a video. Segundo, subí la foto que quería animar y aquí es donde pasa la magia. Seleccioné el modelo que quería usar. En este caso, Kling 2.6 Pro, que es brutal porque te permite generar videos cinemáticos súper fluidos, con un realismo total y con audio integrado. Tercero, ajusté la duración, el aspect ratio y la calidad. Arlis incluso te da un prompt sugerido basado en la imagen que puedes modificar si quieres. Cuarto, le di a generar y listo. En pocos segundos esa foto estática se convirtió en un clip y listo para mi edición. Lo genial de este modelo es que interpreta la física del movimiento mejor que cualquier otro. El resultado es increíble, me permite crear tomas que físicamente no pude grabar en el momento. Como estamos en Black Friday, Arlis tiene una super promoción de hasta un 40% de descuento en sus planes de inteligencia artificial. Pero eso no es todo, porque si utilizas el link que te dejo en mi descripción, te damos 2 meses gratis adicionales. Así que si quieres llevar tus videos al siguiente nivel y tener acceso a las mejores herramientas de inteligencia artificial en el mercado, todo en una sola plataforma, es el momento. Y ahora sí, de vuelta al episodio.
llegar. Vamos a ver qué vemos. Y así termina nuestra visita completamente inesperada en Ayada. La verdad es que fue increíble, totalmente recomendado este lugar. Y ya saben, si por casualidad están en las Maldivas o incluso quieren venir último momento, se pueden conseguir unos deals muy buenos, unos precios increíbles para el lugar que es esto. Ahorita que pasó la tormenta, seguimos con nuestro plan original y volvemos al barco. Salud. Fresco. Fresh. ¿Qué tal? Buenísimo, weón. So good. Fresco, ¿no? Yes, What happened here? the shark bite. What? Oh, sorry, big shark? Maybe a black tip, big black tip, bite on the head. So how we come up? Show me. What is there? No! You almost lost. Skip black tuna. Skip Yeah, like tuna. okay, yeah. We need to put it away before it goes, huh? No es un lugar donde quieres nadar o caerte en este canal, en este tramo entre los archipiélagos. Pero brutal ver la pesca de acá. Como saben, nuestro viaje inició en el sur del país, en los South Atolls, en un atol que se llama Huvadhu. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero voy a poner acá el nombre. Y a la mitad del viaje teníamos planificado ir al centro del país, en los Central Atolls, a un atol que se llama el Lamu Atoll. Y hoy hicimos la navegada desde Huvadhu a Lamu. Fueron 12 horas de navegación, fue bastante intenso, no me suelo marear y me mareé full y todo el mundo en el barco se mareó, y eso que el capitán nos dijo que fue hoy un día relativamente tranquilo. Entonces pienso que deberían tomar eso en cuenta, que si van a navegar y quieren conocer varios atolls, tienen que saber que probablemente tengan un día entero navegando y que puede ser bastante intenso. Obviamente vale la pena si quieres conocer varios de estos atolls, varios lugares entre las Maldivas, porque es muy grande, pero no. Hoy lo hicimos y fue un día light y me pareció que fue bastante intenso, como ya les dije. Entonces nada, hoy no hay olas, vamos a descansar, mañana sigue nuestro viaje en Lamu Atoll.
Los últimos días los hemos pasado en el centro de las Maldivas, en un atol que se llama Lamu Atol. Hemos tenido un clima increíble y muy buenas olas, y el ejemplo perfecto de por qué las Maldivas es considerado uno de los mejores destinos en el mundo para surfistas intermedios. Olas perfectas, muy poca gente, que obviamente es increíble para practicar y agarrar más olas, y hoy es un ejemplo perfecto. Estamos a punto de saltar en el agua, las condiciones están épicas. Acá también hemos visto muchísimos animales, es una locura, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, lo impresionante que es la vida marina acá. Tiburones, mantarrayas, rayas, peces, o sea, delfines, increíble. Nunca en mi vida he estado en un lugar donde hay tanta vida animal concentrada. Ahora vamos a brincar al agua, surfear un rato y después aprovechar el resto del día. ¡Yuuu! ¡Al agua! Y con eso cerramos nuestro viaje de 10 días por las Maldivas. Espero que les haya gustado el episodio, espero que lo hayan encontrado informativo, que les inspire a venir a conocer este hermoso país, porque de verdad que nos encantó por sus olas, por su gente, por sus paisajes, por su vida marina. ¡Wow! De verdad que vale demasiado la pena. Maldivas, nos volveremos a ver. A ustedes, gracias por ver el episodio y nos vemos en la próxima aventura.